Hay gente que está escuchando este mensaje con una sonrisa por fuera y una tormenta por dentro. Hay gente que se peinó el alma para que nadie note el cansancio. Hay gente que sigue funcionando, sigue trabajando, sigue sirviendo, sigue levantando a otros, pero por dentro viene arrastrando un dolor viejo, un duelo que no termina, una oración que todavía no tiene respuesta, una herida que aprendió a esconder. Y si hoy estás así, quiero hablarte al corazón. No al personaje que armaste para sobrevivir, no a la versión fuerte de vos que todos aplauden. Quiero hablarle a esa parte tuya que en la noche se quiebra y mira al cielo preguntando, Señor, ¿hasta cuándo? Porque una de las mentiras más crueles que el dolor nos susurra es esta: esto ya no va a cambiar, esto va a ser así para siempre. Dios te dejó en esta estación, Dios pasó de largo, Dios se ocupó de otros pero no de vos. Y yo vengo a pelear contra esa mentira con la palabra de Dios en la mano y con fe en el corazón. Vengo a decirte que el Señor no terminó con tu historia. Vengo a decirte que el dolor no tiene la última palabra. Vengo a decirte que la noche no es eterna. Vengo a decirte que, aunque hoy te cueste creerlo, Dios todavía sabe producir gozo en la tierra donde lloraste. La Escritura dice en el Salmo 35 que el lloro puede durar una noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Qué promesa tremenda. No dice que el lloro no existe, no niega la noche, no minimiza la angustia, no convierte la fe en una frase vacía. Dice que hay una noche, dice que hay llanto, dice que hay horas oscuras, pero también dice que esa noche no es dueña del amanecer. Dice que el llanto tiene fecha de vencimiento delante del Dios eterno. Dice que la tristeza puede visitar tu casa, pero no tiene escritura sobre tu destino. Y yo sé que cuando uno está sufriendo, una frase así puede sonar lejana, porque hay dolores que no duran una noche literal. Hay dolores que duran meses, a veces años. A veces uno no está llorando con lágrimas visibles, pero sigue llorando por dentro. Y sin embargo, la verdad de Dios permanece. La oscuridad no tiene permiso para reinar para siempre sobre un hijo de Dios. Podrá haber una temporada de quiebre, podrá haber una estación de preguntas, podrá haber un invierno emocional, pero si el Señor habló, entonces el amanecer viene en camino aunque todavía no lo veas en el horizonte. Escúchame bien esto. El gozo del que habla la Biblia no es superficial, no es euforia barata, no es una carcajada nerviosa para tapar el dolor, no es negar lo que pasó. El gozo bíblico es más profundo que la felicidad. La felicidad depende de las circunstancias. El gozo depende de la presencia de Dios. La felicidad sube y baja. El gozo te sostiene cuando todo alrededor se mueve. La felicidad se apoya en noticias favorables. El gozo puede nacer en medio de lágrimas, porque sabe que Cristo sigue sentado en el trono. Por eso hay gente que no entiende cómo vos seguís de pie. No lo entienden porque creen que te sostiene el carácter, pero no, te sostiene el Dios de toda gracia. Jesús mismo dijo en Juan 16, 20 hasta 22, algo extraordinario. Ustedes llorarán y se lamentarán, pero su tristeza se convertirá en gozo. No dijo solamente que después del dolor vendría otra cosa, dijo que la misma tristeza sería transformada. Ese es el poder de Dios. Él no solo te saca del pozo, Él toma el pozo y lo convierte en testimonio. No solo te consuela después del quebranto, redime el quebranto. No solo te devuelve la sonrisa, le da sentido eterno a lo que te hizo llorar. Cristo usó la imagen de una mujer de parto. Dijo que hay dolor, sí, pero que después del nacimiento ese dolor queda interpretado a la luz de lo que nació. Y alguien necesita escuchar esto hoy. Tal vez estás en dolores de parto y pensabas que era muerte. Tal vez estás sintiendo presión, pérdida, miedo, agotamiento y creíste que todo se estaba desmoronando cuando en realidad algo de Dios se está abriendo paso. No toda crisis es un funeral. Algunas crisis son sala de parto. No todo lo que duele te mata. Algunas cosas duelen porque te están empujando hacia una nueva dimensión de fe, de dependencia, de madurez, de propósito. Yo no romantizo el sufrimiento. No te digo que lo disfrutes, pero sí te digo que no lo interpretes demasiado rápido, porque Dios puede estar gestando en tu noche algo que tus ojos todavía no alcanzan a ver. Pensá en José. Lo traicionaron sus hermanos, lo arrojaron a un pozo, lo vendieron, lo arrancaron de la casa de su padre, fue acusado injustamente, lo olvidaron en una cárcel. Y sin embargo, cuando llegó el momento de mirar hacia atrás,
José dijo una de las frases más poderosas de toda la Biblia: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, en Génesis 50, 20. Eso no significa que lo que le hicieron fue bueno, fue maldad, fue injusticia, fue crueldad. Pero la maldad humana nunca tuvo la capacidad de cancelar el propósito divino. Ahí está el milagro. Dios no llamó bueno a lo malo. Dios mostró que es tan soberano que puede sacar bien incluso del lugar donde otros quisieron destruirte. Y yo no sé quién te vendió, no sé quién te soltó la mano, no sé quién te falló cuando más lo necesitabas, no sé quién habló contra vos, quién te descartó, quién jugó con tu dignidad, quién te hizo sentir reemplazable. Pero sí sé esto: el Señor no pierde el control de tu vida porque otros te hayan tratado mal. La traición no corona al traidor, el cielo sigue gobernando. Y aunque ahora mismo te sientas en el pozo, eso no significa que terminaste. José estuvo en un pozo, luego en una cárcel, y aún así el propósito de Dios seguía respirando sobre él. Hay procesos que se ven como entierro, pero en realidad son traslado. Y si José representa el dolor de la traición, Noemí representa el dolor de la pérdida. Se fue con familia y volvió vacía. Perdió a su esposo, perdió a sus hijos, volvió diciendo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, es decir, amarga. Y sin embargo, en Ruth 4, 14 hasta 17, Dios toma a esa mujer que pensó que el capítulo final sería amargura y le pone un niño en los brazos, restaurando su esperanza y conectándola nada menos que con la línea de David. Mira qué impresionante es Dios. Noemí pensó que había quedado fuera de la historia, pensó que lo mejor ya había pasado, pensó que solo le quedaba contar ausencias, pero Dios estaba escribiendo un final que ella no podía imaginar. Hay personas que ya le pusieron nombre definitivo a su dolor: yo soy la abandonada, yo soy el que quedó arruinado, yo soy la que no pudo rehacer su vida, yo soy el que perdió demasiado. Pero el Señor te dice hoy: no te apures a nombrarte desde tu herida, no te bautices con el nombre de tu momento más oscuro, no construyas tu identidad sobre la temporada más amarga de tu historia. Noemí quiso llamarse Mara, pero el cielo tenía otro cierre, y tal vez vos querés resumirte por lo que perdiste, mientras Dios te mira por lo que todavía va a ser. Y luego está Job. Ay, Job. Ese hombre que lo perdió casi todo, que se sentó en ceniza, que escuchó consejos torcidos, que tuvo preguntas sin respuesta, que adoró con el corazón quebrado. Y el texto dice en Job 42, 10 que el Señor restauró su situación. Ahora, atención con esto, porque hay que predicarlo con equilibrio. La restauración de Job no borra los capítulos anteriores. Las cicatrices existieron, las lágrimas existieron. El desconcierto existió. Restauración no significa amnesia. Significa que el dolor no se convierte en el Señor de tu destino. Significa que Dios sigue teniendo la última palabra aún después del capítulo más oscuro. Y yo siento decirte esto con mucha claridad: no todo lo que se restaura vuelve exactamente con la misma forma. A veces Dios devuelve, a veces recompone, a veces sana de otro modo. A veces no repite el pasado, pero abre un futuro con su gloria. Por eso no pongas condiciones a la manera en que Dios tiene que restaurarte. No le digas: Señor, solo aceptaré tu bondad si me devuelves esto exacto como yo lo tenía en el tiempo que yo quiero. Deja que Él sea Dios, porque a veces te aferras tanto a una forma de milagro que casi no reconoces el milagro que ya viene caminando hacia vos. El profeta Isaías dijo en Isaías 61, 3 que Dios da: belleza en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Eso es lenguaje de intercambio santo. El Evangelio está lleno de intercambios. Él toma culpa y da perdón, toma muerte y da vida, toma esclavitud y da libertad, toma condenación y da gracia, toma cenizas y da hermosura, toma luto y da óleo de gozo. Eso no es poesía religiosa. Eso es la economía del reino. Dios toma lo que parecía final y lo convierte en plataforma para su gloria. Toma lo que parecía ruina y planta allí un bosque de justicia. Pero para que ese intercambio ocurra, muchas veces hay algo que tenemos que soltar, porque hay dolores con los que terminamos identificándonos tanto que ya no sabemos vivir sin ellos. Nos acostumbramos a narrarnos desde la herida, nos volvemos expertos en explicar por qué ya no esperamos nada, y de pronto el dolor deja de ser una estación y se vuelve una identidad. Ahí es donde Dios tiene que entrar con su verdad. Porque una cosa es haber sido herido
Y otra muy distinta es hacer del dolor tu nombre, tu techo y tu residencia permanente. Tu herida merece atención, tu alma merece consuelo, pero tu dolor no merece el trono. Santiago escribe algo que leído por encima parece durísimo. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. En Santiago 1, 2 hasta 4. Y uno dice, Señor, ¿cómo querés que tenga gozo si me duele? Pero el texto no dice que la prueba sea agradable. Dice que el creyente puede mirarla con otra perspectiva porque entiende que la prueba produce perseverancia y que la perseverancia forma un carácter maduro. Dicho de otra manera, hay batallas que no solo vienen a mostrarte qué tan frágil eras, sino qué clase de obra de Dios se está formando dentro de vos. El dolor no siempre te está destruyendo. A veces te está revelando cuánta gracia te sostiene. Hay gente que hubiera preferido aprender ciertas lecciones de otro modo. Yo también. Todos hubiéramos elegido madurar con aire acondicionado, alabanza suave y café calentito. Nadie se anota voluntariamente para el sufrimiento. Pero la realidad es que muchos de los músculos espirituales más fuertes no nacen en la comodidad, sino en la presión. La paciencia no crece cuando todo sale rápido. La fe no se vuelve robusta cuando todo está resuelto. La confianza no se vuelve profunda cuando no hay nada que perder. Hay cosas que solo conoces de Dios cuando se apagan otras luces. Y eso no disminuye el dolor, pero sí lo resignifica. Pablo lo dice en Romanos 8:18 con una contundencia gloriosa. Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. No está despreciando el sufrimiento. Pablo conocía cárceles, azotes, naufragios, cansancio, rechazo. Sabía de qué hablaba y aún así dice, esto no es el final de la cuenta. No midas tu historia solamente por la temporada actual. No hagas teología desde el lunes más oscuro. No declares sentencia eterna por una estación temporal. Hay una gloria en camino. Hay una revelación en camino. Hay una visitación de Dios en camino. Y cuando esa gloria se manifieste, vas a entender que el infierno hizo ruido, pero no tuvo autoridad para escribir tu desenlace. Pedro lo completa de manera maravillosa en 1 Pedro 5, 10. Después que hayan padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Mira el orden, no dice que otro lo hará. Dice el mismo Dios, el mismo que te llamó, el mismo que te vio llorar, el mismo que escuchó lo que no le contaste a nadie, el mismo te va a restaurar. No mandar a alguien únicamente, no delegarlo por completo, él mismo. Hay algo muy tierno en ese versículo. Hay una cercanía divina. Hay un Dios que no se limita a observar tu proceso desde lejos, sino que se involucra personalmente en tu restauración. Ahora, déjame decirte algo que considero una interpretación pastoral importante. El gozo después del dolor no siempre llega primero como emoción. A veces llega primero como decisión. Primero obedeces, después sentís. Primero te levantás, después recuperás fuerza. Primero volvés a adorar, aunque sea con voz temblorosa, y luego el alma empieza a respirar distinto. Hay personas esperando sentir ganas para volver a creer. Y muchas veces el cielo te dice, da un paso aunque no tengas ganas. Ora aunque no sientas fuego. Abrí la Biblia aunque estés seco. Congregate aunque vengas roto. Volvé a servir aunque vengas lento. Porque en el camino de la obediencia te voy a ir devolviendo el gozo. No subestimes los actos pequeños en temporadas de dolor. Hay victorias que desde afuera parecen insignificantes, pero en el mundo espiritual son enormes. Levantarte de la cama cuando querías rendirte. Decir gracias, Señor, con el corazón hecho pedazos. Elegir no endurecerte. Negarte a soltar la fe. Venir a la presencia de Dios aunque no entendés nada. Eso predica. Eso tiene peso. Eso demuestra que el dolor no logró convertirte en piedra. Y cuando el infierno pensó que ibas a dejar de creer, te encuentra todavía respirando promesa, todavía aferrado al nombre de Jesús, todavía diciendo, no entiendo, pero no me voy. Porque el gran problema del dolor no es solamente que te lastima, el gran problema es que quiere dictarte una doctrina equivocada sobre Dios. Quiere convencerte de que Él ya no es bueno, de que ya no está cerca, de que si no respondió como vos esperabas, entonces no vale la pena buscarlo.
pero la cruz destruye esa mentira. Cristo no es un salvador ajeno al sufrimiento. Él lloró ante la tumba de Lázaro, sudó sangre en Getsemaní, fue herido, fue rechazado, fue atravesado por el dolor humano y lo venció desde adentro. Por eso cuando llorás, no orás hacia un Dios frío, orás hacia un sumo sacerdote que conoce el dolor y no retrocede ante tus lágrimas. Hay gente que cree que si de verdad tuviera fe, no lloraría tanto. Eso no es bíblico. La Biblia no presenta a los hombres y mujeres de Dios como gente anestesiada. Presenta gente que llora, clama, pregunta, espera y sigue confiando. David lloró, Jeremías lloró, Ana lloró, Jesús lloró. Llorar no es la ausencia de fe. A veces llorar es la forma en que la fe respira bajo presión. Lo importante no es si llorás, lo importante es hacia dónde llevas tus lágrimas. Si las llevas al resentimiento, te envenenan. Si las llevas a la presencia de Dios, se convierten en semilla de consolación. Quiero hablarle también a los que están cansados de esperar, a los que dicen, yo escuché promesas, pero el tiempo pasó. A los que sienten que celebraron el milagro de otros demasiadas veces, mientras ellos siguen en el mismo punto. A los que aman a Dios, pero admiten en secreto que están desanimados. Escúchame, el retraso no es negación automática. Dios no trabaja con la ansiedad del siglo, Él trabaja con sabiduría eterna. José esperó, Noemí esperó, Job esperó, Abraham esperó, David fue ungido y después perseguido. El Señor no improvisa, lo que tarda no siempre está trabado, a veces se está cocinando a fuego santo. Y en esa espera pasan cosas profundas, se purifican motivaciones, se rompen ídolos, se cae la autosuficiencia, se afina el oído espiritual. Uno deja de amar solo el milagro y vuelve a amar al Dios del milagro. Porque hay momentos en que el Señor no solo quiere darte algo, quiere darte una relación más profunda con Él. Y si para eso tiene que desacelerarte, lo hará. Si para eso tiene que permitir que se cierren algunas puertas, lo hará. Porque la misericordia de Dios no siempre luce como aceleración, a veces luce como una pausa incómoda que termina salvándote la vida. Permitime decirte algo que siento en mi espíritu, y lo digo como exhortación pastoral, no como una profecía para manipular a nadie. Algunos de ustedes no están al borde del final, están al borde del cambio. El enemigo te hizo pensar que estabas siendo enterrado, cuando en realidad estabas siendo sembrado, y hay diferencia. Cuando algo es enterrado, termina. Cuando algo es sembrado, se multiplica. Lo que te pasó no será la tumba de tu llamado, no será la tumba de tu fe, no será la tumba de tu futuro. Dios sabe hacer brotar vida justamente en la tierra que parecía cerrada para siempre. Tal vez hoy no ves gozo, tal vez solo ves ceniza, tal vez solo ves lo que se fue, pero si seguís caminando con el Señor, un día vas a mirar hacia atrás y vas a descubrir que Él ya estaba obrando cuando vos pensabas que todo estaba detenido. Vas a entender que aquella llamada que no llegó te protegió, que aquella puerta cerrada te redireccionó, que aquella temporada de silencio te hizo más sensible a su voz, que aquel dolor te volvió más compasivo con otros, que aquella pérdida te obligó a echar raíces más profundas en la gracia. No digo que todo lo que pasó fue bueno, digo que el Dios bueno no desperdicia nada de lo que te pasó. Y quiero hablar de algo más. Hay un gozo que Dios te da, pero hay un gozo que también tenés que custodiar. Jesús dijo que nadie les quitaría ese gozo a sus discípulos. Eso significa que habrá intentos, habrá voces, habrá memorias, habrá noticias, habrá noches en que el enemigo tocará la puerta de tu mente para devolverte al lugar donde estabas antes. Y ahí tendrás que plantarte, tendrás que recordar la palabra, tendrás que volver a decir, no, yo no voy a construir mi futuro sobre una herida vieja, no voy a entregarle mis mañanas a lo que me lastimó ayer, no voy a vivir rehén de un capítulo que Cristo ya empezó a redimir. Por eso, una de las decisiones más santas que podés tomar es esta: dejar de dialogar con la desesperanza, porque la desesperanza siempre habla con apariencia de realismo. Te dice, madurá, no esperes tanto, no creas demasiado, no te expongas a otra decepción. Pero la fe bíblica nunca fue cinismo elegante, la fe sigue mirando al cielo, la fe sigue esperando. La fe no ignora los hechos,
pero tampoco se somete a ellos como si fueran absolutos. La fe dice, esto duele, pero no manda. Esto me quebró, pero no me define. Esto me hizo caer, pero no me posee. Mi Señor sigue siendo Cristo. Y quizá el lugar más poderoso donde Dios quiere devolverte gozo es en aquello mismo donde más lloraste, ahí donde perdiste la voz, ahí donde te sentiste humillado, ahí donde pensaste que ya nunca más ibas a volver a sonreír con libertad. Dios ama manifestar su gloria justo en los territorios que parecían arruinados. Lo hizo con Sara cuando la risa parecía imposible. Lo hizo con Ana cuando la esterilidad parecía definitiva. Lo hizo con Noemí cuando la historia parecía amarga. Lo hizo con José cuando el pozo parecía destino. Lo hizo con Job cuando la ceniza parecía permanente. Y si lo hizo entonces, lo sigue haciendo hoy. Así que hoy te digo en el nombre del Señor, no entierres tu expectativa, no hagas pacto con la tristeza, no conviertas tu decepción en una teología. No pienses que porque dolió mucho entonces Dios ya no va a sorprenderte. Él sigue siendo experto en mañanas nuevas, sigue siendo experto en restaurar lo que parecía roto, sigue siendo experto en encender lámparas en las noches largas, sigue siendo experto en darle al alma agotada una canción nueva. Y aunque ahora mismo no lo sientas, si permaneces en Él, el gozo va a volver. No un gozo ingenuo, no un gozo inmaduro, un gozo con cicatrices, un gozo probado, un gozo que ya conoció la noche y por eso sabe adorar distinto. Tal vez no volvés a ser la misma persona que eras antes del dolor. Y eso no siempre es malo, porque a veces el dolor pasado por la mano de Dios te vuelve más verdadero, más tierno, más humilde, más dependiente, más compasivo, más sabio. Hay alegrías livianas que se quiebran rápido, pero el gozo que nace después de una temporada de lágrimas tiene otra densidad, tiene otra raíz, tiene otra música. Ya no depende tanto de lo exterior, porque aprendió a beber de una fuente más profunda. Y eso, aunque nunca lo hubieras elegido, es una obra santa que solo Dios puede hacer en el interior. Si hoy estás en plena noche, no te condeno por sentirte débil. No te apuro con frases vacías. No te digo superalo como si el alma sanara por decreto humano. Te digo, quédate cerca de Jesús. No sueltes la palabra, no te aísles, no cierres el corazón. No dejes de adorar, aunque al principio tu adoración suene más a susurro que a canción. Seguí caminando, aún despacio, aún herido, aún con preguntas. Porque si seguís caminando con Él, tu noche no será estéril. Y un día, tal vez cuando menos lo esperes, vas a descubrir que la alegría empezó a volver a tu casa. Primero como un hilo de luz, después como aire fresco, después como canto completo. Y cuando eso pase, no te olvides de quién te sostuvo. No te olvides de quién te vio cuando nadie te veía. No te olvides del que se sentó con vos en el suelo. No te olvides del que no se ofendió por tus preguntas. No te olvides del que recogió tus lágrimas. No te olvides del que te cargó cuando no podías más. Porque el peligro no es solo el dolor, a veces el peligro es la restauración sin memoria agradecida. Pero yo creo que la gente que fue levantada por la misericordia aprende a adorar distinto. Aprende a decir, si no fuera por el Señor yo ya me habría rendido. Si no fuera por su gracia yo ya estaría seco. Si no fuera por su mano no estaría de pie. Así que hoy recibí esta palabra con fe. Dios te da gozo después de tanto dolor. Sí, después de tanto dolor. Después de esa traición, después de ese diagnóstico, después de esa temporada de escasez, después de esa oración demorada, después de esa pérdida que todavía no sabes nombrar, después de esa noche donde pensaste que nadie sabía cómo estabas, después de todo eso, el Señor sigue teniendo óleo de gozo, sigue teniendo mañana para tu noche, sigue teniendo resurrección para lo que parecía terminado. Sigue teniendo belleza para tus cenizas, sigue teniendo fuerza para tu debilidad, sigue teniendo una palabra final más fuerte que todo lo que te quiso quebrar. Y si hoy podés, aunque sea con la voz baja, decirlo conmigo, Señor, no entiendo todo, pero no te suelto. No veo todo, pero no dejo de creer. No siento siempre gozo, pero creo que vos me lo vas a devolver.
No voy a hacer del dolor mi casa permanente. Mi casa es tu presencia. Mi futuro está en tus manos. Mi historia todavía no terminó. Decilo otra vez en tu alma. Mi historia todavía no terminó. Que lo escuche tu miedo, que lo escuche tu memoria, que lo escuche el infierno, que lo escuche tu propio corazón. En Cristo tu historia todavía no terminó. Padre, en el nombre de Jesús te pido por cada persona que está escuchando este mensaje. Visita al que está quebrado, levanta al que está cansado, abraza al que llora en secreto, fortalece al que siente que ya no puede más. Convertí el luto en consuelo, la angustia en esperanza y la ceniza en testimonio vivo de tu gloria. Derramá óleo de gozo sobre corazones heridos y hace amanecer donde todavía hay noche. Declaramos que el dolor no tendrá la última palabra porque Jesucristo reina y sigue restaurando vidas. En su nombre, amén. Y si esta palabra habló a tu corazón, compartila con alguien que necesite esperanza. Suscríbete al canal Dante Gebel Predicas y ayúdanos a seguir llevando mensajes que enciendan la fe y acerquen almas a la presencia de Dios.